1946. Durante 12 años, Alcatraz se ha ganado la reputación de ser una prisión a prueba de fugas. 9 intentos de fuga han fracasado. Algunos fugados han muerto abatidos a disparos por los guardias. Otros han conseguido llegar al agua solo para ahogarse, hundiéndose en las profundidades de la gélida bahía. El agua es el muro que te mantiene allí. Ha matado a muchos convictos que escaparon. Gente que eran amigos míos, ¿saben? Un día están allí vivos y al día siguiente están muertos. Pero un hombre cree que tendrá éxito donde otros no pudieron. Su nombre, Bernard Paul Coy. Coy es un hombre muy inteligente. Es muy trabajador. Es leal a su familia y es creativo. Veterano de la Primera Guerra Mundial, Coy ha hecho sus deberes. Ha estudiado los fracasos del pasado y ha ideado el plan de fuga más ambicioso hasta la fecha. Aquellos hombres fueron capaces de aprovechar las fisuras que la prisión había mostrado a lo largo de su historia. Sabían qué ideas no habían funcionado antes y las descartaron todas. Y desde el principio llegó a la conclusión de que necesitaría armas, rehenes y un barco. Después de meses estudiando las rutinas de los guardias de la prisión, ha calculado el momento perfecto para atacar. Él y su cómplice, el ladrón Marvin Hubbard, han reducido al guardia del edificio de celdas principal y le han quitado las llaves de las celdas individuales. La oportunidad lo es todo. Es fundamental. Y Coy definitivamente ha hecho sus deberes. Ha estado observando a esos guardias, conoce sus horarios, sabe cuándo vendrán y cuándo se irán. Y hablamos de una oportunidad de 5 minutos. Han liberado a 3 miembros más del equipo. El antiguo ladrón de bancos más buscado por el FBI, Joseph Kretzer, el 8 veces fugado Miran Thompson y el preso más joven de Alcatraz, Clarence Carr. No está buscando ratones, está buscando hombres. Busca compañeros de armas que le ayuden a librar esta batalla. Por eso elige a los más valientes y también a los más desesperados. Acto seguido, con su equipo al completo, Coy ha hecho lo que ningún otro fugitivo ha soñado. Desnudándose, ha escalado por los barrotes de la galería de armas del ala oeste. Ha utilizado un separador improvisado para deslizarse entre los barrotes y reducido a los 2 guardias restantes del edificio de celdas. En menos de 15 minutos, él y su equipo han capturado 2 armas, 3 rehenes y la llave del patio de recreo, su camino hacia la libertad. Pero justo cuando su plan parece estar funcionando, Coy ha tomado una decisión que podría poner en peligro todo. Ya sea como distracción o para conseguir refuerzos, abre las puertas del bloque D, la sección de la prisión reservada para los peores alborotadores. El bloque D solía albergar a los hombres más reincidentes, muchos de los cuales estaban mentalmente desequilibrados. Todos esos presos salieron y estaban desaforados. Entre los hombres liberados destacan 3. Está Samuel Shockley, más conocido como Crazy Sam. Nacido en una familia pobre, a lo sumo Shockley tuvo una educación primaria. Comenzó con delitos menores y rápidamente fue enviado al reformatorio estatal. Allí recibió una fuerte paliza por parte de un compañero de celda y sufrió una grave lesión en la cabeza. Un año después vuelve a sufrir otra lesión en la cabeza, esta vez por parte de un funcionario. Sam Shockley es un caso aparte. Sobrevivió a un accidente siendo muy pequeño cuando su hermana le estaba cuidando y se cayó al suelo. Fue golpeado en la cabeza por los guardias y otros reclusos, así que ha sufrido algunas lesiones cerebrales graves y aunque no te hacen necesariamente violento, sí inhiben el control de tus impulsos. Así que si tiene propensión a ser violento, no puede ponerle freno.
Al salir del reformatorio, se dedicó al secuestro y al robo de bancos. Atrapado y enviado a la prisión de Leavenworth, siempre tuvo problemas con los reclusos y los guardias. Es chillón, explosivo, violento y está ciertamente loco. Shockley tenía una capacidad intelectual deficiente. Era emocionalmente inestable, lo que probablemente le sucedía a un gran porcentaje de los reclusos. Era irracional, muy excitable. No creo que su sitio fuera una prisión de máxima seguridad, sino un hospital psiquiátrico. Sam Shockley tenía un coeficiente intelectual de 68, ¿vale? Tenía la mentalidad de un niño de 8 años. Sufría alucinaciones. Oía voces. Estaba loco. Era un psicópata. Otro fugado del bloque D es el secuestrador convicto Jim Quillen. Joven intrépido, cumple condena en aislamiento por un anterior intento de fuga desde el área de la cocina. Este es el sótano de la cocina y es un área que estaba separada del resto por un muro de contención bajo que nos impedía caminar de un lado a otro. Un día, mientras buscábamos una forma de escapar, vimos esta tapa aquí y nos preguntamos qué había dentro. Conseguimos forzar la cerradura y descubrimos que había un pasadizo aquí abajo, hasta lo que pensábamos que era el cuarto de contadores. El calor, la temperatura que había ahí dentro era muy alta, altísima. Era demasiado estrecho y demasiado pequeño para que dos personas pudieran maniobrar, así que tuvo que entrar una persona gateando y luego salir reculando. Se sudaba. El sudor golpeaba las tuberías y chisporroteaba. Y si rompías una de las tuberías, te cocías al instante, porque era vapor vivo y caliente. Intentamos por todos los medios atravesar esa pared, pero por desgracia alguien nos delató y como consecuencia fuimos al bloque D. Y luego está el tercer fugado del bloque D. Uno de los reclusos más famosos, extraños, inteligentes e imprevisibles de la historia de la roca. Robert Strode, el pajarero de Alcatraz. Era un psicópata que te podía clavar un cuchillo sin motivo alguno. Hijo de un padre maltratador, a los 13 años, Robert Strode huyó al territorio de Alaska. Allí se convirtió en proxeneta y mató a un hombre que atacó a una de sus prostitutas. Más tarde, mientras cumplía condena en la prisión de la isla de McNeil, apuñaló y mató a un guardia. Siendo aún joven, le condenaron a confinamiento solitario permanente porque había matado a un guardia. Pero nunca estuvo en las celdas oscuras, sí estuvo siempre en unidades segregadas de diferentes cárceles. Enviado a la prisión de Leavenworth, Strode se dedicó a la cría de aves y a investigar sus enfermedades con equipos científicos suministrados por la prisión. Los guardias descubrieron que también utilizaba el equipo para fabricar y vender alcohol. Fue la gota que colmó el vaso. Lo enviaron a la prisión de los peores entre los peores, Alcatraz. La liberación de los reclusos del bloque D ha hecho perder un tiempo valioso y creado distracciones innecesarias. Entonces, otro guardia de la prisión entra en el edificio de celdas. Pero el más joven de los fugados, Clarence Carnes, está preparado. Captura al desprevenido guardia y lo encierra en la celda 404 con los demás. Poco después, capturan a otros dos guardias. Hubo una serie de errores en cascada. Prisioneros con armas, llaves y rehenes en el edificio de celdas. Fueron cayendo un guardia tras otro en la trampa. Y como ninguno de ellos volvía a salir, enviaron más hombres a la prisión.
En pocos minutos, el cerebro de la fuga, Bernard Coy, y sus cómplices han reducido a 6 guardias. Uno sigue maniatado en la galería de armas y 5 están en la celda 404. A medida que aparecen más y más guardias, lo que en principio era una herramienta para salir de la cárcel se está convirtiendo en un enorme lastre. Tienen demasiados rehenes llegados a ese punto. Solo necesitaban un par. Así que cada nuevo guardia que llega es otra oportunidad para que algo salga mal. Pronto su fuga será desenmascarada y alguien hará sonar la alarma de la prisión, forzando el cierre y eliminando cualquier esperanza de escapatoria. Sin duda, lo más importante para hacer posible aquella fuga, para que fuera exitosa, fue el factor tiempo. Conscientes de que los guardias exteriores podrían descubrir la fuga en cualquier momento, el 8 veces fugado Miran Thompson, el ladrón Marvin Hubbard y el preso más joven de Alcatraz, Clarence Cars, actúan como vigías. Mientras el cerebro de la fuga, Bernard Coy, y uno de los criminales más buscados por el FBI, Joe Kretzer, buscan la llave crítica. Necesitaban la llave 107 porque abría la puerta al patio de recreo y era su salida del edificio de celdas. Sin esa llave no podían salir del edificio. Buscan por todas partes. Incluso prueban algunas llaves en la puerta, pero no está ahí. No encuentro la llave. No está aquí. Coy se da cuenta de que la llave debe seguir en manos de su rehén, el funcionario de prisiones Bill Miller. Por alguna razón no está. Todavía debe tenerla. Coy interroga a los rehenes. Miller dice que no sabe dónde está la llave. Y no la encontraron porque un guardia se la metió en el bolsillo, algo que iba en contra de las normas. La llave que necesitaban la tenía el funcionario del ala oeste del edificio de celdas cuando lo capturaron, y no la habían descubierto. Tenían todas menos esa. Y la única razón por la que esa llave estaba separada de las otras es porque no quería sacar el aro y desabrocharlo todo el tiempo. Además, cuando el cerebro de la fuga Coy y el resto del equipo no estaba mirando, el funcionario de prisiones Miller le pasó la llave a otro oficial. Buscando un lugar donde esconderla, la dejó caer discretamente en el lugar más seguro que encontró: el retrete de la celda. Es natural no querer mirar demasiado de cerca un retrete, especialmente de una prisión. Así que ese guardia pensó que los reclusos no mirarían ahí. Entonces, increíblemente, 4 guardias más entran en el edificio de celdas, armados solo con porras. Caminan audazmente por Broadway. Y como todos los demás, son víctimas de una emboscada. Ahora los reclusos han capturado a 10 guardias. Tienen tantos que los reparten por 3 celdas adyacentes. Cada vez que aparece un nuevo guardia, se convierte en un rehén. Lo que antes era un activo, se está convirtiendo en un enorme lastre. Tienen demasiados. Y la administración pensaría, ¿a dónde van todos estos hombres? Entonces, Coy tiene una corazonada, una intuición. El funcionario Miller debe haber guardado la llave. Debe estar escondida en algún lugar de la celda 404. Él y Kretzer la ponen patas arriba, buscando en cada grieta y rincón. Y entonces se fijan en el retrete.
Los reclusos a veces lo usan para esconder contrabando. Tal vez Miller la ha escondido ahí. Dentro encuentran exactamente lo que buscan. La llave número 107. Finalmente la encontraron. Y entonces Coy dijo, bien, la fuga está en marcha, aún no ha sido abortada. Ahora corren hacia la puerta, introducen la llave y... nada. Atascaron la cerradura probando con otras llaves y las cerraduras de la cárcel están diseñadas para funcionar así. Tienen lo que llaman una placa de bloqueo. Si las manipulas, la cerradura se atasca y no puedes abrirla. Entonces, ¿qué pueden hacer? Mientras tanto, un funcionario apostado fuera del edificio de celdas principal comienza a sospechar. Como parte del procedimiento estándar, cada guardia debe hacer comprobaciones regulares. Las llamadas han cesado, y cuando el funcionario llama al edificio de celdas principal, nadie responde. El guardia hace sonar la alarma, lo que redobla las medidas de seguridad. Todos los funcionarios fuera de servicio responden a la llamada. La lancha se aleja del muelle, dejando la isla incomunicada. Y las familias de los guardias, que viven en apartamentos cercanos, son encerradas. La escritora Jolene Babiak, hija de un alcaide de Alcatraz, recuerda el miedo que sintió de niña viviendo en la roca durante una fuga. La sirena me despertó. Nunca antes la había oído. Y no estaba muy segura de lo que era, aunque tenía una idea bastante clara y... era bastante ruidosa. Corrí hacia abajo y mi madre me encontró en las escaleras. Me dijo, vístete, ha habido una fuga. Así que cogí un cuchillo de pelar y me lo guardé. Ella se rió de mí y de mi pequeño cuchillo y le dije, bueno, no queremos un gran cuchillo de carnicero porque nos lo quitarán. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el alcaide de Alcatraz envía un telegrama a la prensa y al director de la agencia de prisiones, James Bennett. Graves problemas. Un convicto tiene una metralleta en el edificio de celdas. Hemos emitido una llamada de disturbios. Hay guardias armados en lugares estratégicos. Muchos de los nuestros están retenidos en el edificio de celdas. No puedo determinar el alcance de las heridas o la magnitud de los daños. Les daremos más información más tarde cuando tengamos controlada la situación. Ahora, para cualquier recluso encontrado fuera de su celda, las consecuencias serán severas. Robert Strode y la mayoría de los otros reclusos del bloque D han permanecido cerca de sus celdas. Strode no participa en el asunto. Tiene unos 56 años. Ya ha visto cosas antes y no se unirá a la idea de nadie. Era muy peligroso. Otro preso del bloque D, Jim Quillen, regresa a su celda. Sin embargo, todo el caos parece haber avivado la locura de Shockley. Mentalmente limitado y emocionalmente inestable, se halla en un estado frenético. Eso deja en manos de los 5 originales, Coy, Kretzer, Thompson, Hubbard y Carnes, la decisión para el siguiente movimiento. La gran pregunta, ¿qué hacer con los guardias? En su estado maníaco, Shockley exige violencia. Y el ex ladrón de bancos, Joseph Kretzer, está de acuerdo. Metódicamente, a quemarropa, de uno en uno, Joseph Kretzer dispara a los guardias indefensos, alcanzando a 5. Es un baño de sangre.
Shockley provocó una gran conmoción. Gritó y entró en pánico. Y fue el causante de que Coy y Kretzer dispararan a los guardias dentro de las celdas. A la mayoría no los hirió gravemente, pero a 2 de ellos sí. A uno le disparó en la cara y al otro una bala le atravesó el torso. Y no lo rescataron hasta 7 u 8 horas después. Fue una situación horrible. Entonces, Kretzer le dice al joven Karls que vigile a los guardias. Y añade, si alguno de ellos vive aún, si alguno se mueve, dispárale. Kretzer pensó que matándolos no dejaría testigos. Pero si hay algo que habla más claro que un testigo, es un cadáver tendido en el suelo. Mientras Carnes vigila de cerca a los guardias, se da cuenta de que fingen estar muertos. Los ve moverse. Sabe que siguen vivos. Aunque Carnes es consciente de ello, toma la trascendental decisión de no disparar a esos hombres. Quizás fue porque era más joven y sintió un poco más de compasión. Quizás no era un criminal tan endurecido como los demás. Es posible que al mirar al suelo y contemplar a aquellos hombres sangrando, no viera unos simples guardias. Vio hermanos, vio hijos, maridos, hombres que solo intentaban cumplir con su trabajo. El caso es que Carnes decidió no dispararles, y ese detalle podría ser lo que le salve la vida. En el interior de la celda, un guardia muy afortunado, Ernest Logeson, solo tiene algunos rasguños. Al ver las heridas de sus compañeros, quiere asegurarse de que el mundo exterior sepa quién es el responsable. En ese momento no cree que vaya a sobrevivir. No confía en que podrá ir a juicio y señalar con el dedo a los responsables de aquello, a los hombres que han sido los cabecillas y a los hombres que les han disparado. Por increíble que parezca, se las ingenia para garabatear unos nombres en la pared, confiando en que los reclusos no vean lo que ha escrito. Hay sangre en las paredes, pero esos nombres no solo pueden demostrar que ha habido un crimen, sino quiénes han sido los culpables. Así que escribe los nombres de todos los cómplices, pero luego rodea los nombres de los 3 presos que considera los cabecillas, Kretzer, Coy y Hubbard. Y para rematar, pone una marca al lado del nombre de Kretzer para indicar: este es el hombre que nos ha disparado a todos. Este es el hombre que nos ha matado. Este es el máximo responsable, Kretzer. El plan maestro de Coy se desmorona. Están atrapados en el edificio principal. Han matado a unos guardias. Los reclusos se enfrentan a un dilema irresoluble: rendirse y quizás ir a la cámara de gas, o enfrentarse a tiros y morir. Coy y su bando mantienen una lucha encarnizada con los guardias y los marines. Convencidos de que ya no les queda ninguna esperanza ni posibilidad de huida, Carls, Thompson y Shockley regresan a sus celdas en el bloque C. Sin embargo, Coy, Kretzer y Hubbard deciden que prefieren morir antes que rendirse. Los hombres que intentan escapar son hombres que han renunciado a la vida. No resisten estar encerrados ni un minuto más, así que lo intentan. Deciden jugarse el todo por el todo. Si lo logran, bien. Y si no, están preparados para morir. Ahora que los refuerzos, incluidos los marines, rodean por completo el edificio principal, los guardias preparan su contraataque. Decidido a localizar a los evasores, a encontrar las armas y a rescatar a los guardias capturados, el funcionario de prisiones Phil Bergen dirige un equipo hacia la galería de armas. Pero para los guardias, desde el principio la situación es dramática.
Uno de ellos se ofrece para reconquistar Alcatraz. Es Al Blomqvist. Con multitud de metralla volando en todas direcciones, casi le cuesta la vida. Esto acabó en mi espalda. Este trozo grande de plomo disparado contra los barrotes me lo extrajo de la espalda el médico de la prisión. El fragmento más peligroso quedó alojado a 6 milímetros de mi columna vertebral. Los disparos parecen venir de todas partes. Blomqvist y otro funcionario llamado Harold Stites entran en el edificio principal y esperan órdenes mientras mantienen su posición sin saber muy bien qué hacer a partir de ahí. Permanecimos sentados. Y después de casi una hora mi compañero me dijo, estoy harto de estar aquí sentado. Yo le dije, Stites, no hagas locuras. Si pasas junto a esa ventana te matarán, no te acerques. Yo no lo haría si fueras tú. Pero él se levantó, pasó junto a la ventana y le agujerearon el pecho. Cayó de cabeza por las escaleras de acero del bloque D y aterrizó de frente allí abajo, desplomado. Estaba muerto. Le agujereó el pecho uno de nuestros propios compañeros. Muerto por fuego amigo. Para los guardias, la situación empeora por momentos. 9 de sus hombres han recibido disparos y son retenidos como rehenes. Y ahora otros 2 guardias han caído, aparentemente por fuego amigo. La situación es desesperada. Necesitan tomar medidas drásticas. Entonces, el alcalde Johnston y la administración de la prisión ordenan la intervención de los marines. Comienzan a bombardear el edificio principal y en especial el bloque D. Esta vieja celda me trae muchos recuerdos. Aquí es donde viví la revuelta de 1946. 36 horas de tortura y tormento infernales. Para los presos atrapados en el bloque D, como Jane Quillen, la única forma de protegerse es presionar los colchones contra los barrotes de la celda. Lo que sucedió fue que los proyectiles y las granadas de fusil explotaban contra las ventanas y los restos de metralla entraban en las celdas y prendían fuego a los colchones. Todo el edificio estaba lleno de humo. Finalmente, una granada atravesó la ventana, explotó en la celda de al lado, o cerca de ella, y rompió el inodoro. El agua corrió por el suelo. Los colchones la absorbieron, y eso fue lo que nos salvó la vida, porque ya no podían arder. Pararon los restos de metralla y pararon las balas. Los disparos y el bombardeo del bloque D continuaron durante toda la noche y al día siguiente. Fue un asalto implacable que algunos, como el exrecluso Gene Quillen, creen que fue provocado por el ataque despiadado de Joe Kretzer a los guardias que habían capturado. Lo que más me indigna, y aún hoy me sigue produciendo la misma indignación, es por qué durante toda la noche y parte del día siguiente siguieron bombardeando el edificio, cuando la puerta estaba cerrada y el único rifle que había no podía ir a ninguna parte. Lo único en lo que pensábamos era en permanecer agachados y seguir vivos. Cuando iniciamos el asalto a esta unidad, sobre las 6:30 de la tarde, nos recibieron con un fuego intenso. Teníamos sobradas razones para creer que en efecto había un arma en este bloque.
Creo que el detonante fue la forma en la que Joe disparó a esos guardias, y puedo entender la ira del equipo que entró y encontró los cuerpos. Pero creo que el asalto al bloque D fue una cuestión de venganza. Decidieron aplicar la ley del talión. Ahora os dispararemos nosotros. Entonces, cuando no se vislumbra el final del bombardeo, un recluso del que nadie lo hubiese esperado toma la iniciativa de salvar la vida de otros reclusos que no han tomado parte en la fuga. Es Robert Strode, el pajarero de Alcatraz. En cierto modo, estaba muy en consonancia con su personalidad. Le gustaba proteger a los seres desvalidos, como a los pajarillos o a su hermana pequeña, que tenía problemas mentales. Así que había en él un sentido de la protección muy acentuado. Aunque los presos de los 2 niveles superiores del bloque D pueden utilizar sus colchones para protegerse, los del nivel inferior y los 6 de las celdas de aislamiento se encuentran desprotegidos. Sin embargo, hay una sólida puerta de acero que puede cerrarse desde el exterior para cubrir el frente. En ese momento, Strode hace algo extraordinario. En 1946, durante el asalto, había guardias disparando a través de estas ventanas, y la metralla de las granadas y los proyectiles que caían e impactaban contra el suelo salía despedida hacia estas celdas, de modo que estos hombres estaban totalmente desprotegidos, ya que las sólidas puertas de acero estaban abiertas. Y el único hombre que parecía preocuparse por eso era Robert Strode, el pajarero de Alcatraz. Vivía arriba y descendió un nivel mientras los proyectiles entraban por esta esquina. Strode salió de su celda y se descolgó por la barandilla hasta el suelo en medio del tiroteo. Luego se acercó a cada una de las celdas y cerró las sólidas puertas de acero, protegiendo así a todos los hombres que había en ellas. Y cuando lo hizo tenía 56 años. Y hace algo aún más asombroso. Se expone a los guardias apostados en la galería de armas y hace todo lo posible para convencer al funcionario de prisiones Phil Bergen de que no hay armas en el bloque D. Y que deben detener el bombardeo. A los psicópatas les gusta tener el control. Están convencidos de que pueden hablar de tú a tú con el poder. Los psicópatas piensan que son los protagonistas. Y da resultado. Cesan el ataque al bloque D y centran ahora toda su atención en el edificio principal y en el bloque C. Protegidos en el corredor del bloque C, con municiones aún en su poder, parece que Coy, Kretzer y Hubbard tienen una posición inexpugnable. Hasta que Charles Lafayette Wagner, suboficial de la Marina y héroe condecorado con la Estrella de Plata, idea una solución letal. Se trata de una técnica que utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para acabar con los soldados enemigos escondidos en las trincheras. Cogieron unas granadas y les ataron unas cuerdas, porque no sabían exactamente dónde estaban situados los amotinados ni en qué nivel. Así que cogieron las granadas, les ataron unas cuerdas y las colgaron a diferentes alturas. Entonces las hicieron explotar. A la mañana siguiente, un escuadrón de guardias armados entra en el edificio principal y comprueba la devastación. Cuando la batalla terminó, los funcionarios entraron en este corredor y encontraron los cuerpos de Coy, Kretzer y Hubbard. Los tres estaban muertos. ¿Murieron a raíz del ataque militar o decidieron quitarse la vida? Por un lado, los militares convirtieron Alcatraz en un infierno. Podrían haber muerto durante el asalto, pero un testigo declaró que les había escuchado decir algo.
Sus palabras fueron: guardemos 3 balas por si acaso tenemos que quitarnos la vida. Al día siguiente, William Miller, uno de los guardias de Alcatraz, muere a causa de sus heridas. Deja una declaración jurada en la que identifica a Joe Kretzer como su asesino. Hoy, 2 de mayo de 1946, cerca de las 3 de la tarde, yo, William Miller, encontrándome en estado crítico y convencido de que estoy al borde de la muerte, declaro bajo juramento que Joseph Kretzer me disparó con un Colt del 45 y por medio de la presente le identifico positivamente. En diciembre, un tribunal declara a Sam Shockley y a 2 de los 5 cómplices originales, el 8 veces fugado Miran Thompson y el preso más joven de Alcatraz, Clarence Carnes, culpables de asesinato en primer grado. En su sentencia a Carnes, de 19 años, el tribunal se muestra indulgente. Durante el juicio, los guardias testifican que, a pesar de ser espoleado por Kretzer, el joven Carnes se negó a disparar a los funcionarios. El tribunal es clemente con Carnes y le condena a 99 años de cárcel. Pero con Miran Thompson y Sam Shockley no muestra la menor compasión. El tribunal los condena a ambos a la pena de muerte. El abogado de Sam Shockley aduce trastorno mental en su defensa, y muchos sostienen que ajusticiarle sería como condenar a un niño a muerte. ¿Cómo se puede juzgar a una persona así y condenarla a la cámara de gas? ¿Porque estaba allí? Él no mató a nadie. Fue una víctima solo por haber participado en un intento de fuga anterior con Kretzer. Así de simple. Y murió por ello. Y no debería haber pasado. 2 años después, Miran Thompson y Sam Shockley son ejecutados en la cámara de gas de la prisión estatal de San Quintín. San Quintín se empeñó en no ejecutarlos uno por uno, sino a los 2 al mismo tiempo. Habían luchado el uno al lado del otro, y ahora iban a morir así también. Casi con toda seguridad fue en aras del espectáculo. Llevar a cabo una doble ejecución es un hecho muy raro. No buscaron clemencia, solo justicia. Durante los años siguientes al intento de fuga, los expertos, los guardias y los reclusos han debatido qué pudo llevar a estos 5 hombres a tales extremos. ¿Se produjo algún delito merecedor de castigo en el funcionamiento de la cárcel de Alcatraz? En última instancia, la batalla de Alcatraz fue algo más que una fuga. Se trató de una venganza. Los presos se sentían deshumanizados y se sentían especialmente alienados en el bloque D, donde se les aislaba, se les mantenía en la oscuridad y se les trataba peor de lo que se trataría cualquier animal. Alcatraz convertía a los hombres en monstruos. No puede sorprendernos que alguien actuara así. Thompson llegó a decir: prefiero morir que volver a la roca. Que prefirieran morir a sobrevivir en Alcatraz lo dice todo. Durante muchos años, tras el cierre de Alcatraz, entre los guardias y reclusos supervivientes, continuó el debate sobre si el despiadado bombardeo del bloque D fue realmente necesario. No debería haberse hecho, pero yo no era el general al mando. No, estoy de acuerdo. Me tocó estar de observador en la primera línea del frente. No te estoy culpando. Y debo añadir que la posición de observador en una descarga de artillería es una posición muy peligrosa. Estoy de acuerdo. No discutiría eso ni por un segundo. Y si el rifle estaba aquí, Coy o quien quiera que lo tuviera te habría disparado. Coy tenía muchas agallas. No tenía mucho sentido común, solo agallas. No vamos a discutir eso. Cualquiera capaz de trepar a la galería de armas sin nada frente a un tipo armado con un rifle y un Colt del 45 no podía tener mucho sentido común. Estoy de acuerdo contigo. Pero tenía agallas. Bueno, era
La gente le da mucha importancia a las agallas, pero tener agallas sin cerebro es bastante inútil. Quebró un sistema del que todos presumíais cara al mundo, como el epítome de la prisión a prueba de fugas. Nadie puede hacerlo. Pero ese hombre subió ahí y se apoderó del rifle de uno de tus guardias. No me digas que no tenía nada aquí arriba. La batalla de Alcatraz, violenta y sangrienta, puso al descubierto los fallos del sistema, la desesperación del encarcelamiento y el heroísmo en uno de los lugares más improbables. Una guerra en la roca donde nunca hubo la menor tregua, solo el ruido de la sirena anunciando las vidas que se perdieron. Si lo intentas, por lo menos nunca tendrás que decirte a ti mismo o preguntarte si alguna vez podrías haberlo conseguido. Podrás decirte a ti mismo, al menos lo intenté. Lo intenté.